no lo de Julio Hernández Astillero. Vamos con Lourdes Morales. Lourdes, qué bueno tenerte aquí. Gracias por la invitación y el espacio. Me permite saltar de la mera coyuntura, los problemas como más de orden estructural. La corrupción no se produce solo, la coyuntura se produce porque hay instituciones que no cambian, problemas que son graves. Y entiendo, cuéntanos que tienes un seminario internacional para hablar justamente de la corrupción en América Latina. Pues el nombre como que evoca a otros de los problemas, obviamente el de la corrupción, pero varios de los problemas que enfrentan los gobiernos de la región en estos últimos días tan vistos en la prensa, y el nombre es Democracias Capturadas, desafíos para América Latina. Queremos hablar de democracias capturadas no solo para hablar de cómo se está enfrentando pues uno de los problemas más visibles, que es el de la corrupción, sino también pues el de la desigualdad, el de las redes de macrocriminalidad, el de la exclusión y sobre todo el de la fortaleza de los estados. Este seminario pues tiene una lógica. Primero queremos empezar revisando los mecanismos de cooperación internacional en el combate a la corrupción, precisamente porque en temas que te son muy conocidos como derechos humanos, se ha hablado de la necesidad de que México cuente con una especie de CICIG, con una especie de mecanismo de seguimiento, de acompañamiento, y nos parece relevante pues revisar qué ha pasado en otros países de la región cuando estos mecanismos han intervenido sin dejar capacidades instaladas, sin generar fortalezas y contrapesos. Entonces creo que es interesante ver los pros y los contras pues de estos mecanismos, y para ello pues nos acompañan Eduardo Salcedo de Colombia, Julio Sau de Chile y Florencia Gersovich, que estuvo viviendo mucho tiempo en Brasil y estuvo dándole seguimiento al caso Lula y que ahora está de regreso en Argentina. Luego queremos hablar de uno de los pilares de la rendición de cuentas, que es la fiscalización, a partir de un proyecto que estamos desarrollando con la Fundación, la cooperación alemana GIZ, sobre cómo hacer que la información de la fiscalización le sea útil a la ciudadanía y les sirva con un mecanismo de seguimiento y de exigencia de buen desempeño de los gobiernos. Y pues nos acompañarán el auditor David Rogelio Colmenares, el auditor superior de la Federación, Juan Pablo Guerrero, que ha estado promoviendo estos mecanismos de participación desde hace años, Marcos Mendíburu de Argentina y Martín Raúl Cabrera, que viene como representante de OLACEFS, que es la institución que agrupa a todas las entidades de fiscalización en América Latina. Posteriormente queremos tratar el tema de cómo desmantelar las redes de corrupción, partiendo del principio de que pues el problema de la corrupción pues suele ser un problema complejo, no solo de individuos, sino que también opera cuando es sistémica y estructural a partir de redes complejas. Y bueno, pues tratar de analizar casos de si realmente se están desmantelando las grandes redes de corrupción o dónde están los desafíos o las fallas posibles. Y pues nos acompañan Santiago Nieto. Va a estar Ana Castellani, que es una profesora que se ha dedicado a estudiar las élites y su incorporación en el gobierno de Macri como una forma de captura de la élite económica del ejercicio del poder, y Tim Kessler del World Justice Project, el cual también ha estado trabajando temas de impunidad en México y en América Latina. Y tuvimos un ajuste del programa, que de una vez anuncio, en donde la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos participará en este panel de las redes. Estaba en otro posterior, pero hubo este ajuste. Y finalmente, pues un tema de agenda, yo creo que será para todo este sexenio y para otros gobiernos, pues el complejo fenómeno de la corrupción electoral. Creo que a pesar de haber mejorado mecanismos de seguimiento del dinero, a pesar de impulsar modelos de financiamiento público y tener mecanismos de fiscalización, todavía no logramos resolver el grave problema de la corrupción electoral. Y para ello nos acompañan Ariel Ávila de Colombia, el comisionado presidente del órgano de transparencia de la Ciudad de México, que tal vez nos diga algo de su arranque, de sus proyectos para revisar, por ejemplo, recursos como el de la reconstrucción. Sería interesante ver qué están haciendo. Estará Eduardo Núñez del Instituto Democrático Nacional y Mauricio Merino estará también en este panel. Y finalmente pues tenemos
tendremos uno de reflexiones finales con David Arellano, que es profesor del CIDE, Roberto Bouzas, de Argentina, y pues cerraremos en la comunidad PIRC. Déjame hacer un recorrido por algunos de los argumentos que este programa sugiere. Y déjame comenzar por el primero. América Latina está viviendo una de sus peores crisis de corrupción. O sea, desde el caso Odebrecht, para hablar de un eje transversal de corrupción por todos los países y contra todos los gobiernos, hasta la caída de presidentes, expresidentes, incluso el suicidio de expresidentes, el caso de Alan García en Perú, corrupción que ha lastimado gobiernos recién estrenados como el de Macri, pero también que no dejan en paz a gobiernos previos como el de Kirchner, corrupción que es el motor principal de la política hoy en México. Es decir, ¿cómo ocurrió que la corrupción se nos volvió en el subcontinente un asunto tan principal y contrastante, tendría yo que decir, con otras regiones del mundo donde hay otros problemas, pero este no es el principal? Pues se volvió el problema más visible, y creo también que, apegado a la desafección que hay hacia la democracia, a esta distancia que sentimos los ciudadanos cada vez más grande con nuestros representantes, pues se genera un cóctel en el cual la tolerancia al abuso, la tolerancia a la ausencia de rendición de cuentas, aunque no se plantea así en el espacio público, pero finalmente es un abuso de la discrecionalidad con la cual actúan los funcionarios públicos, el aumento de la desigualdad y la exclusión en la toma de las decisiones, pues hace como que genera el ecosistema perfecto para que la ciudadanía digamos basta, ¿no? Necesitamos otro tipo de gobiernos, necesitamos otro tipo de tomadores de decisiones. Entonces creo que por eso se ha vuelto uno de los problemas públicos más visibles. Por eso no dije el más importante. Sí, uno de los más importantes, y desafortunadamente pues es transversal a muchas otras cosas. En la conferencia inaugural de este seminario la dará Luis Mayra, este conocido profesor político. Fue embajador de Chile en México. Así es. Y con él conversaba previo al seminario y me decía que lo que está sucediendo en Chile pues le demostró al mundo que el paraíso chileno no es tal. Y que si bien es cierto que el problema de la corrupción no es el principal en Chile, sí lo es el hecho de que la ciudadanía se sienta excluida. Pero no responde a mi pregunta de por qué más visible la corrupción en el subcontinente, que, deja plantearlo así, en algunos países europeos o en Norteamérica, o incluso países que deben de tener marcas de corrupción muy grandes, asiáticos particularmente, como en China. Es decir, si hay algo particular a América Latina que no se parece al resto y que hace que el seminario pues tenga tanto énfasis en América Latina. ¿Por qué nosotros? Pues porque estamos excluidos de los servicios básicos y el ejercicio básico de derechos fundamentales. Pues no más que en África. Y pareciera que América Latina está más marcada. Exacto. Yo creo que la diferencia con África está en que aquí al menos tenemos una construcción institucional, y durante los años de la década de los 90 nos compramos el boleto de la transición hacia la democracia, ¿no? Centrándonos mucho en el tener elecciones con reglas establecidas y tener alternancias. Y quizá imaginamos que estas alternancias nos ayudarían a resolver ciertos problemas que claramente no hemos resuelto. Entonces creo que el sello latinoamericano está, por un lado, por este anhelo de democracia por la cual se trabajó a la salida de los regímenes militares y en el inicio de los regímenes democráticos, y por otro lado en que por más que no quieras ver la corrupción, se ve el día al día al ver la exclusión en acceso a servicios, en tener educación deficiente, en tener sistemas de salud en el cual no todos tienen acceso, y una especie de sistema de castas y de élites en donde pues es manifiesta que solo unos acceden a ciertos derechos y otros no. Estoy hablando con Lourdes Morales, ella es directora de la Red por la Rendición de Cuentas. Elizabeth Warren, la ubicas, hoy precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, en el pasado debate centró su argumento en la corrupción y dijo que en Estados Unidos había una gran corrupción.
Y se refirió no a los servicios públicos, no a los servicios de seguridad, sino a cómo el dinero privado infiltra las elecciones. Es decir, cómo constructores, vendedores de medicamentos, vendedores de papel de baño en las escuelas, etcétera, 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 ya estoy trayendo ejemplos mexicanos, ¿no? Amarran relaciones previas a la elección con candidatos y partidos que luego llegan a cobrar. Y tengo la impresión de que ese fenómeno no es exclusivo de Warren, sino que podría ser muy, muy punzante en el caso latinoamericano, a diferencia de otros países. Déjame hablar de ese eje, corrupción y elecciones, y revisar si en esta transición supuesta a la democracia no se nos colaron vicios de países de primer mundo y que ahí estuviera parte del problema serio. Vamos a corte y volvemos.
señales que se descompuso un poco el micrófono a la salida, pero entiendo que la libramos, estamos de vuelta. Lourdes, a ver, yo te preguntaba cuál es como esa particularidad, esa especificidad en América Latina, donde de pronto la corrupción fue una bomba que rebotó igual en Brasil, pasando por Perú, por Argentina, desde luego por México, y adelantaba una hipótesis. O sea, el subcontinente se va moviendo hacia procesos electorales muy dominados por la inversión en candidatos y partidos de parte de poderes pues más bien tradicionales, podríamos decir conservadores, pero sobre todo muy ricos. Y en efecto, una empresa como Odebrecht pudo financiar campañas. Hay presunción ya de que la campaña de Enrique Peña Nieto pudo haber estado financiada por Odebrecht, pero lo mismo financió las aspiraciones políticas de Alan García, terminó suicidándose, lo mismo que de algunos otros presidentes, con el caso de Toledo, y luego esto sigue golpeando pues hasta la caída, desde luego, el presidente Lula da Silva y de quienes le sucedieron, ¿no? Incluso llegando hasta Temer. O sea, sí es una cadena bárbara. Y aquí es donde te pregunto si no es que construimos sistemas electorales muy laxos para frenar la entrada del dinero. Pues yo creo que construimos sistemas electorales primero para organizar las reglas y para tener una base de competencia mínimamente aceptable. Si el dinero no está bien arreglado, la competencia es mala, ¿no? Así es, y en un primer momento se trató de desarrollar el mecanismo de fiscalización y de seguimiento del dinero, pero claramente estos mecanismos pues son deficientes frente a los desafíos actuales. Creo que con un ingrediente adicional, el tema del combate a la corrupción se vuelve una herramienta política muy poderosa. Entonces, prácticamente todos los actores políticos actuales hablan de que van a combatir la corrupción en serio. No sabemos bien cómo, y no sabemos cómo van a entrar a ese tema en concreto, y más si hay un pacto, un acuerdo con élites económicas previas o con redes de financiamiento internacional. No sabemos cómo, pero todos hablan de que van a combatir la corrupción, lo utilizan en forma política y les genera dividendos en el corto plazo, no en el largo plazo, porque pues la ciudadanía no es idiota y se da cuenta de si realmente están modificándose las cosas o no. Pero ha habido argumentos en este documento de María Amparo Casar, donde decía hay pues mucho dinero bajo la mesa, ¿no? Luis Carlos Ugalde también se metió en este estudio, y yo recuerdo una cifra que decían es que la elección en el estado de Yucatán, para ser gobernador de Yucatán, cuesta 6 o 7 veces más que para convertirte en alcalde de una ciudad relevante en los Estados Unidos. Incluso en una entidad grande de Estados Unidos. Y sí, no lo dudo. O sea, los arreglos con quien pone la luz, los arreglos con quien pavimenta calles, los arreglos con quienes arreglan escuelas, se dan antes de las elecciones. Y esos pactos llevan a que luego, cuando los alcaldes, los gobernadores entran, están amarrados de las manos. Eso ha sido un fenómeno en toda América Latina, no es exclusivo de México. Y estamos reaccionando tarde. Nuestras instituciones le entran a la revisión ya que está la elección en curso y no le entran a revisar los acuerdos previos, como que hay un vacío entre que fluye el dinero. ¿Puedes revisar los previos? Pues los previos es en lo oscurito, ¿cómo vas a revisarlos? Bueno, si se mete recurso público tendrías que tener, a través de fiscalización del ejercicio del recurso público. ¿Tú dirías que el Instituto Nacional Electoral en esto no ha cumplido? Yo creo que ha dejado mucho que desear en esto. O sea, la gran promesa de fiscalización no funcionó. Con las herramientas que tiene, no sirven las herramientas. Cuando dices las herramientas, ¿lo estás justificando? Es decir, ¿la ley? Yo creo que es deficiente. ¿La ley y las autoridades? Pues con lo que tienen. Sí, quizás pudieron haber hecho un poco más, pero tendrían que haber cambiado el marco normativo. Pero el modelo no sirve. Ahora, ha habido maneras distintas de combatir esta corrupción, ¿no? Déjame poner el modelo extremo, ¿no? Esta comisión que se creó en Guatemala, por ejemplo, la CICIG, que justamente tenía como intención colocar un mecanismo con asistencia internacional para perseguir corrupción. Acabó cayendo Otto Pérez Molina, entre otros, el presidente de Guatemala, y hoy ese mecanismo, por cierto, hizo agua ya por todos lados. Sin embargo, hay una propuesta en México, una propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación. Es una suerte de CICIG a la mexicana, un mecanismo de transición,
¿no? Que centre el asunto en que, dado que el gobierno no puede luchar contra la corrupción, pues quizá un grupo de ciudadanos sí podría luchar contra la corrupción. A ver, yo vi con muy buenos ojos, tengo que decirte, este mecanismo en la administración anterior, y la administración anterior se preocupó muchísimo que le fueran a poner un mecanismo que luego acabara expulsándolos. Pero también me tengo que hacer cargo que hubo elecciones el año pasado, y que ahora tenemos un gobierno que goza pues de mucha aceptación justamente por su compromiso de lucha contra la corrupción. Y en este contexto me gustaría ver tu opinión si vale la pena seguir persiguiendo la idea de un organismo con asistencia internacional que supla al gobierno para resolver los problemas de corrupción. Pues yo creo que precisamente hay que ver qué sucedió en Honduras, lo que quieren que suceda en El Salvador y lo que pasó en Guatemala. A ver, ¿y qué pasó, Lourdes? Si le explicaras a la audiencia que no estuvo al pendiente de esos hechos, ¿qué le dirías? El caso concreto de Guatemala. Guatemala empezó con un poder judicial con muchas deficiencias, con muchos cuestionamientos de nepotismo y falta de autonomía, a tratar de combatir la corrupción, y desde el 2005 se empezó a discutir un mecanismo apoyado por la ONU para generar las capacidades, hacer recomendaciones y acompañar todas las investigaciones que tuvieran que ver con corrupción. O sea, la idea en principio sonaba muy bien. Sonaba muy bien, no tienen capacidades, hay que generarlas, hay que acompañarlos, hay que ayudarles. ¿Ok? Empezaron a operar y efectivamente no fue solo un expresidente, 2 gabinetes enteros están en la cárcel, ya vieron más de 650 carpetas. Y empezaron a modificar las formas de hacer investigación en el Poder Judicial, generando grupos pluridisciplinarios, generando capacidades. Empezaron a aparentemente avanzar en la parte, digamos, de impunidad, no la parte de causas de corrupción, no la parte de los desvíos, sino la impunidad, los casos que ya habían sucedido y que se tenían que investigar. El problema fue que la permanencia de estos mecanismos pues dependía solamente de la voluntad presidencial. Y llegaron a Jimmy Morales, este locutor que se hizo presidente por gozar de cierta popularidad, y descubrieron que Jimmy Morales, el hermano de Jimmy Morales y el hijo de Jimmy Morales estaban involucrados en una red de financiamiento político electoral ilegal. Y entonces al presidente pues ya no le gustó. Y tumbó la CICIG. Y la CICIG se fue con todo y sus investigadores sin dejar las capacidades. Y ahora que tuve la oportunidad de hablar con personas del Movimiento Semilla, que fue un partido político. Es un partido político, pero que se movilizó para conquistar espacios de poder y que promovieron como candidata a la presidencia a la fiscal que estaba trabajando de la mano con la CICIG y que ahora es perseguida por la justicia. Entonces se lamentaban de no haber visualizado el transformar estas recomendaciones en capacidades locales a largo plazo. Aquí te detengo. O sea, tú montas un aparato de lucha contra la corrupción. Contra la impunidad, ¿eh? Es distinto. A ver, ahorita entramos en esa discusión. Okay. Contra la impunidad. Y de pronto la boca de la serpiente se empieza a comer a toda la serpiente. Es decir, sí se vuelve, digamos, un caos donde ya no queda nadie libre de pecado. Viendo esa experiencia, ¿cómo lees el propósito del presidente López Obrador de poner un hasta aquí? Es decir, yo no puedo perseguir toda la corrupción hasta el porfiriato, que es un poco una exageración decirlo así, pero se entiende la metáfora, y más bien a partir de ahora y hacia adelante, lo cual hace como cortarle ese círculo vicioso de la serpiente. Esa experiencia guatemalteca, esas experiencias en Honduras, ¿te dicen algo a favor de esta estrategia que ha planteado el presidente o te generan incomodidad? Pues me generan dudas y me generan alertas sobre cómo hacer que posibles mecanismos de cooperación, primero, no le quiten la responsabilidad al gobierno mexicano. Segundo, no sustituyan la generación de capacidades. Y tercero, fortalezcan la necesidad de contrapesos, sobre todo en el Poder Judicial. Que no sean pues una llamada de petate, como se dice en el argot, de decir, mira, ya llegaron a investigar solo algunos casos, a ayudarnos con ciertos expedientes y lavarse la cara ganando legitimidad, porque es un problema muy complejo. Si lo quieren hacer en serio, yo tampoco estoy pensando que cualquier cooperación hay que rechazarla porque somos perfectos, estamos muy lejos de esa perfección, pero sí creo que se puede incurrir en el riesgo de utilizarlo políticamente sin realmente transformar. Ahora, no le entraste a mi pregunta. ¿Tiene razón el presidente
en decir, a partir de ahora perseguiremos todo lo que haya que perseguir, pero no me puedo regresar para atrás, porque podemos acabar reventando el país, vaciándolo? Sí, te contesto, sí. ¿Estás de acuerdo con esa propuesta? Yo estoy de acuerdo con esa propuesta. Ahora, yo tengo una sensación, pasado el tiempo con la experiencia de la CICIG en Guatemala, y es que, ya lo decías tú, pero déjame ponerlo de manera un poco más marcada. Si tú constituyes una CICIG, o sea, un organismo con ayuda internacional, un mecanismo especializado que enfrente estos actos de impunidad, en realidad lo que estás haciendo es liberando a la Fiscalía General y a las fiscalías locales de desarrollar capacidades propias. Es decir, le das tanto énfasis y recurso al mecanismo extraordinario que afectas el mecanismo ordinario. ¿No sería mejor quitarnos de tanta parafernalia y apostarle todo a mejorar la capacidad de imponer castigo, sobre todo castigo penal, allí donde es necesario? Y por lo tanto la Fiscalía Anticorrupción, por lo tanto la Fiscalía General desarrollen esas capacidades, en lugar de montarnos estas cosas tan ciudadanas que luego no acaban siendo más que muy políticas, pues. Al 100%. Y te pongo otro ejemplo. Lo estamos viviendo. Nosotros fuimos promotores de los comités de participación ciudadana, tanto en el Sistema Nacional Anticorrupción como en los sistemas estatales anticorrupción. Suena muy romántico imaginar que los ciudadanos somos mejores que los políticos en enfrentar un problema tan complejo. Eso es de superioridad moral, ¿no? También, poco, ¿no? Soberbios y románticos, ¿no? Creo que se oscila entre los de la dos, mano, ¿no? Los románticos eran unos soberbios, hay que preguntarle a Goetz si no. No está funcionando. ¿Qué más nos gustaría ver? Qué fuerte ver lo que estás diciendo. El Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA, no está funcionando. La parte ciudadana no está funcionando. El SNA, a nivel nacional, no ha terminado de completarse, por lo tanto, existe el beneficio de que ojalá y una vez que estuviera completo... ¿Pero qué le falta para completarse? Los tribunales, nada más. Si hoy hay una Casa Blanca, mala tarde, no se puede procesar por el lado de la responsabilidad administrativa. O sea, ahí todavía no está completo. Hay una omisión. Y luego la parte ciudadana, pues si tienes un comité muy aislado, un secretariado que tampoco ha dado buenos resultados y distancia con la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Me ha tocado aquí entrevistar a Ermeréndira Sandoval. Si yo estoy dispuesta porque la ley me lo ordena a trabajar con ellos, pero hay algo que incomoda mucho de ese mecanismo como quedó. Creo que el propio presidente del Observador nunca estuvo de acuerdo en que se formulara así. ¿Cómo resolver la voluntad política del Ejecutivo con un sistema nacional que no les gusta y al mismo tiempo un sistema que tampoco ha funcionado mucho y está carente, tú dices, de instancias, pero también de recursos? También de recursos. Pues yo creo que a la hora de que empiecen a aplicar su plan nacional, que ellos le llaman, pero en realidad es el plan sectorial, y que empiecen a ejecutar la política nacional anticorrupción, pues ahí espero que se empiecen a coordinar y empiecen a dar algunos resultados. Y lo estamos viendo en algunos estados. Hay al menos 5 entidades que ya tienen una claridad sobre qué tipo de política estatal anticorrupción, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Sectorial, quieren implementar. Y si empiezan a dar resultados, pues se verá ahí algún indicio de que este mecanismo funciona. Si no, yo creo que se tendrá que repensar el modelo. Una cosa que decías antes de que empezáramos a platicar tú y yo, los municipios excluidos de la agenda gubernamental, los municipios que ahora se quejan, pues son parte de este componente que se está viendo en los estados y que están tratando de implementar medidas para combatir la corrupción. Bueno, el papel de la sociedad civil es clave. Te pregunto si en este espacio de discusión que arranca el jueves invitaron a la sociedad civil, si está, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, perdón que lo traiga a cuenta, pero es nota del día. No está Mexicanos, pero sí hay otros actores de sociedad ¿Por qué no está Mexicanos? Pues en esta ocasión, dado que no han tenido una propuesta latinoamericanista en esta conversación inicial, que esperemos no sea la única, más bien decidimos invitar a personas de sociedad civil de otros países que han tenido una agenda y una visión. No hay presencia de organizaciones mexicanas. No hay, fuera de... ¿Te generan desconfianza esas organizaciones? No. Al contrario, o sea, el que no tengas claro, cosas que han hecho. El que no tengas claro el mecanismo de financiamiento, por ejemplo, no de todas, no de todas. ¿De cuáles sí, de cuáles no? Bueno, te puedo decir Fundar, GESOC, México Evalúa. Sí, tienes claro. Hay otras que no lo hacen público. Digo, sería yo injusta en decir este porcentaje porque no tengo todo el panorama de las organizaciones. Pero no tendría que haber, digo, más allá de una legislación, si las instituciones y las organizaciones de la sociedad
persiguen asuntos de corrupción tendrían que ser las primeras en estar libres de cualquier imputación, porque si no, sí se vuelve un problema, porque inmediatamente se señala intereses ocultos escondidos detrás de su agenda. ¿Cómo enfrentar esto? Y déjame con esto cierro, porque pues ciertamente de pronto sí hay manos que uno no alcanza a ver en este juego, ¿no? Como el tema de la ciudadanización limpia, purifica. Pues muchos quieren hacerse pasar por ciudadanía, ¿no? Pura y limpia para poder avanzar sus agendas. ¿Cómo hacer, digamos así, lo planteo en términos teóricos, si quieres, para que también la sociedad pues se arroje a la rendición de cuentas que le estamos exigiendo al poder público? Absolutamente. En casa del herrero no puede haber asadón de palo, y si son organizaciones que exigen rendición de cuentas, pues las tienen que cumplir con los mejores parámetros. Ellas, la mayoría de las organizaciones son sujetos obligados de transparencia y tienen que cumplir con ciertos estándares, aunque no reciban financiamiento público. La ley dice que son las que reciben financiamiento público. Entonces, por supuesto que tienen que cumplir. No, también las que tienen condición de donatarias. Pero por parte de organismos ellas también tendrían que transformar, ¿no? Tienen sus mecanismos de vigilancia. Y las donatarias autorizadas por Hacienda, ellas también tendrían que transparentar. También, por ley. Pero también, por el otro lado, creo que es absurdo pensar que toda organización es políticamente neutral, y a mí me parece bien que no sean políticamente neutrales, porque es parte de lo que hace una sociedad política. Pero lo mejor es decir a quién represento. O qué intereses, pero eso es manifiesto, ¿no? Es muy fácil decodificar cuál es el corazón de una organización en concreto. Sabes quién está más cerca de cierta ideología. ¿Y qué reacción te provoca? Y me voy a la nota de hoy, que nuevamente el presidente López Obrador se refiere a mexicanos contra la corrupción como mexicanos a favor de la corrupción. Es decir, sí es un hecho que no puede pasarnos desapercibido, no puede normalizarse. O sea, el presidente está señalando a una organización que ha sido importante para denunciar hechos de corrupción como en realidad una organización con intereses sesgados. Por cierto, no veo al resto de las organizaciones saliendo a su rescate. Más bien las veo inhibidas, por eso pregunto por qué no están invitadas, ¿no? Y del otro lado, pues sí, en algún lugar me parece pues muy fuerte que un presidente haga una declaración de este tamaño. Yo te pregunto cómo reaccionas o cómo reacciona la red que está vinculada a estos temas frente a este dilema, yo te diría no es periodístico, político de mayor envergadura. Pues a mí me parece extraño que el presidente individualice una expresión descalificadora no solo contra mexicanos, sino también contra el periódico Reforma, por ejemplo, que podremos estar o no porque ni contra Fundar, ni contra México Evalúa, ni contra nadie más se ha ido. A ver, esas son... 19. ¿Sabes cuál es mi primera lectura? Que es triste, que el presidente solo los ve a ellos porque son los únicos que detecta como posibles oponentes. No detecta a las demás, no existen las demás. Solo visualiza a Claudio X González como posible. Pero a ver, yo perdón que te lo pregunte, ¿no será que los intereses de las otras organizaciones pues no le incomodan? Es decir, los intereses de la red, por ejemplo, pues, o los intereses de Fundar, o los intereses de artículo 19, es decir, que esos intereses no le parecen, digamos, dignos de señalar. Eso podría ser una interpretación, pero por el otro lado, si ves el memorándum del 14 de febrero, en donde prohíbe cualquier intermediación o participación de organizaciones de la sociedad civil, pues ahí entra en el paquete todas, sin importar la orientación. Entonces, yo creo que de verdad ni visualiza, ni... ¿Van a poder obviar este tema del seminario? ¿O se va a tratar de alguna manera? Se va a tratar. ¿En dónde? En el de participación social. Ahí se va a tratar. Y vamos a escuchar las experiencias de América Latina. Esperemos. Muy bien, pues seminario interesante. Ahora sí, el anuncio parroquial. ¿A qué horas? ¿En dónde? ¿Quiénes van a estar? Los que estamos interesando, ¿dónde nos inscribimos? Empieza el jueves a las 8:30 es el registro en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tus vecinos, es Carretera México-Toluca 3660. Hay una página, internet, para los que no pueden llegar hasta acá, en donde van a poder seguir el seminario en vivo. La primera jornada será de una conferencia magistral y 4 paneles y una mesa de cierre, y hay una segunda jornada que será de capacitación en la Fundación Jenkins, que está en Reforma, casi esquina con Insurgentes, en donde habrá talleres sobre gobierno abierto, sobre derecho a la buena administración, sobre archivos, que es un tema que nosotros hemos promovido mucho, pero que no está muy visible en la agenda. Las conferencias más relevantes.
Pues creo que Se me decías, venía Luis Mayra. ¿Quién más? Viene Roberto Bouzas para el cierre, viene Julio Sau para el tema de ¿Qué son? Soberanía. Bouzas y Sau, si nos puedes dar. Sí, Bouzas, bueno, hay que decirlo, estos 3 profesores fueron profesores del CIDE, de la época fundacional del CIDE, que creo que dejaron una huella que hay que recordar. La migración latinoamericana, Así sobre todo es. del cono sur, después En de los golpes tiempos de la militares. dictadura. Y ellos pues ahora se han dedicado entre la política, el activismo y la academia. Actualmente Roberto Bouzas, que es quien cierra, está de vicerrector de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Luis Mayra es profesor, pero tiene toda una trayectoria política. Y Julio Sau está de consultor independiente, pero fue director del Fondo de Cultura Económica. Estaría también Mauricio Merino. Mauricio, de profesores locales, estará la profesora María del Carmen Pardo, estará Mauricio Merino, el fundador de la red, y David Arellano. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Lourdes Morales. Son muchas preguntas las que nos tenemos que responder en estos días y aceptar que las cosas se van moviendo. O sea, en efecto, también vía electoral se metió la corrupción, pero vía electoral se está combatiendo la corrupción. O sea, es un tema principal hoy de las campañas, es que las elecciones no dejan de ser problema, pero solución al mismo tiempo. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a corte. De vuelta, Hugo Concha. Traemos temas interesantes de orden jurídico en el pandero del día de hoy, en nuestra charola. Corte y regresamos.